A las 7:56 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, los bombarderos japoneses cayeron en picado sobre Hawái. Su objetivo era la flota norteamericana del Pacífico que se encontraba anclada en su base de Pearl Harbor. Cinco navíos norteamericanos fueron alcanzados en el primer ataque. Unos minutos después, más aviones japoneses se unieron a la ofensiva. A las 8:35, dos acorazados norteamericanos se estaban hundiendo, dos habían zozobrado y otros estaban seriamente dañados. Un séptimo acorazado, el Nevada, soltó amarras y se dirigía a mar abierto cuando también fue alcanzado y obligado a regresar a la costa. Simultáneamente, cazas Cero japoneses bombardearon los aviones norteamericanos alineados en las pistas de aterrizaje de la isla. Los barracones contiguos del ejército también fueron ametrallados. Al finalizar el ataque, más de un centenar de buques de guerra norteamericanos habían sido dañados. 164 aviones habían sido destruidos. Al día siguiente, el presidente Franklin Delano Roosevelt declaraba la guerra a Japón. Una fecha que pervivirá en la infamia. Los Estados Unidos de América han sido atacados por sorpresa y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio japonés. El escenario estaba dispuesto. ¿Podría Japón dejar fuera de combate a Estados Unidos con un golpe rápido antes de que el enorme poder americano acabase con el imperio nipón? La ofensiva de Pearl Harbor se convertiría en uno de los grandes conflictos armados de la Segunda Guerra Mundial. Japón había dado sus primeros pasos hacia la guerra en agosto de 1940. Sacando provecho de la derrota de Francia en Europa, se hizo con el control de las bases aéreas en la colonia francesa de Indochina. Estaba buscando una expansión rápida y fácil de su imperio. Un año después, Japón lanzó un ultimátum exigiendo la utilización de las bases aéreas francesas de Indochina. Al ver que los franceses dudaban, los japoneses invadieron el país y se hicieron con el control, incluida la colonia francesa. Japón sufrió enseguida las consecuencias de la invasión. Estados Unidos congeló los activos financieros de Japón en el extranjero, privando al país de su capacidad para comprar petróleo. Japón debía escoger entre ceder y perder prestigio o seguir con la ocupación territorial y agravar la situación internacional. Para el nuevo gobierno japonés, cuyo líder era el general Hideki Tojo, no había ninguna duda respecto a qué rumbo tomar. Los comandantes de la Armada y del ejército japonés recibieron la orden de prepararse para una guerra rápida con objeto de ocupar todos los territorios del Extremo Oriente, controlados por Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos. El país esperaba una victoria rápida. Japón consideraba a Estados Unidos como una nación cuya población solo pensaba en divertirse
y por tanto no emprendería una guerra larga que pudiera causar muchas pérdidas humanas. Los líderes militares japoneses consideraron que si destruían la flota norteamericana del Pacífico, Estados Unidos buscaría rápidamente la paz. Y así fue como decidieron atacar Pearl Harbor. Esta ofensiva le fue encomendada al almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa. En poco tiempo dispuso de los aviones más modernos y mortíferos que los japoneses podían producir. La flota norteamericana del Pacífico estaba formada por 8 acorazados antiguos de la Primera Guerra Mundial y 2 portaaviones. Yamamoto planificó el ataque con sumo cuidado. Arremetería contra la flota norteamericana en Pearl Harbor un domingo, ya que según los informes de los servicios de inteligencia, el fin de semana la flota permanecía amarrada en el puerto. En el más absoluto silencio, las fuerzas japonesas se agruparon en la bahía de Tankán, al norte de las islas Kuriles. La flota zarpó el 26 de noviembre de 1941. Mientras, como señuelo, los negociadores japoneses llegaban a Washington para discutir sobre una posible retirada de los japoneses de China. La flota japonesa se reabasteció de combustible después de varios días en el mar. 3 días más tarde ya estaba a la altura de Hawái. Los norteamericanos, confiados, no se dieron cuenta de que algo no iba bien. A las 6 de la mañana del 7 de diciembre, después de recibir las últimas instrucciones, despegó la primera oleada de aviones japoneses. Mientras los primeros torpederos japoneses se lanzaban al ataque, el personal norteamericano se estaba despertando en una hermosa mañana de domingo. En menos de 2 horas y cuarto todo había terminado. El plan de Yamamoto se había cumplido a la perfección. ¿O no? Solo había un problema. Los 2 portaaviones norteamericanos no se hallaban en Pearl Harbor en aquel momento, y por lo tanto se habían librado del ataque. El principal objetivo de Yamamoto de inutilizar la flota norteamericana del Pacífico había tenido un éxito parcial. La Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Pacífico todavía estaba viva. En Estados Unidos la población estaba horrorizada y no daba crédito a lo sucedido. La reacción fue rápida en una atmósfera de rabia y determinación. La muchedumbre furiosa asaltó la embajada de Japón en Estados Unidos. Japón había despertado al gigante dormido. El secretario de la Armada norteamericana, Frank Knox, habló en nombre de muchas personas. Los japoneses han empezado esta guerra, nosotros la terminaremos. No obstante, antes de que Estados Unidos pudiese movilizar todas sus fuerzas, los japoneses continuaron con sus ataques a los aliados occidentales.
En diciembre de 1941, mientras Norteamérica se restablecía de sus heridas después de Pearl Harbor, Japón lanzaba una serie de nuevos ataques a las colonias occidentales del sureste asiático. Japón pensó que había dejado fuera de combate a Estados Unidos y ahora actuaría contra Gran Bretaña y sus colonias. La primera en ser atacada fue en Malasia. Una fuerza japonesa desembarcó en la zona noreste del país. El plan era que esta debía abrirse camino hacia el sur, a lo largo de la costa este. La fuerza de invasión se enfrentó a un contingente de tropas indio-británicas. Tras un día completo de combate, estas fueron aniquiladas. Mientras, más hacia el norte, en Tailandia, un segundo desembarco japonés no encontró resistencia. 30.000 soldados japoneses se abrieron rápidamente camino a lo largo de la costa occidental de Malasia. El objetivo de los dos grupos era Singapur, el centro del dominio militar y político británico en el Extremo Oriente. Gran Bretaña había convertido la isla en una fortaleza inexpugnable, o al menos eso pensaba. Todos sus cañones apuntaban hacia el sur, hacia el mar. Sin embargo, los japoneses se estaban aproximando por tierra desde el norte. A pesar de ello, los comandantes británicos permanecieron extrañamente tranquilos. No consideraban a los japoneses como grandes luchadores y creían que la selva virgen malaya era prácticamente infranqueable. Los japoneses tenían otros planes. Atacaron Singapur desde el aire para debilitar la ciudad. Gran Bretaña envió un nuevo acorazado, el Príncipe de Gales, y un crucero de combate para defender Singapur. Ambos tuvieron que enfrentarse a los bombarderos japoneses. Otros dos acorazados fueron hundidos en menos de 2 horas. Murieron más de 3.000 hombres de la tripulación. Fue el mayor desastre naval británico de la Segunda Guerra Mundial. En una era de aviones y portaaviones, parecía evidente que los acorazados, el centro de la Armada Británica durante años, formaban parte del pasado. Mientras, en tierra, los japoneses proseguían su avance hacia el sur. El 11 de enero de 1942, Kuala Lumpur caía en manos de los japoneses. Las fuerzas británicas perdieron terreno y se replegaron en la isla de Singapur. En aquel momento había unos 100.000 soldados estacionados allí. Se enfrentaban a un contingente de solo 30.000 japoneses. Incluso sin sus grandes cañones, los británicos deberían haber sido capaces de resistir. Los japoneses lanzaron un asalto a principios de febrero. Asalto terrestre que fue secundado por nuevos ataques aéreos. Después de una serie de bombardeos, la defensa británica fue rápidamente reducida. Los británicos habían realizado una estimación equivocada de sus fuerzas. 4 días después, los japoneses se abrían paso a través de la última línea defensiva británica.
El general Arthur Percival se vio obligado a rendirse junto a sus más de 90.000 hombres. Nunca en la historia del ejército británico un comandante de una fuerza tan importante se había rendido, sobre todo teniendo en cuenta que las fuerzas británicas superaban a las japonesas en un número de 3-1. El poder y el prestigio británicos en el Extremo Oriente, desde hacía más de 200 años, habían sido barridos en tan solo 10 semanas. Pero no fue este el único desastre. Las fuerzas japonesas triunfaban también en el sudeste asiático. La guarnición británica de Hong Kong siguió luchando valerosamente con todas sus fuerzas durante 2 semanas antes de sucumbir a la invasión japonesa. En Filipinas, Estados Unidos no salía mejor parado. Allí, un bombardeo aéreo preventivo sorprendió a un gran número de aviones norteamericanos cuidadosamente alineados en Clark Field. La mayor parte fue destruida. Dos días más tarde, sin prácticamente oposición americana, las tropas japonesas empezaron a desembarcar. El ejército filipino se desvaneció. Los japoneses avanzaban rápidamente. 10 días más tarde tomaban Manila. Las fuerzas norteamericanas se vieron forzadas a replegarse a la península de Batán. Allí esperaban resistir hasta la llegada de una fuerza de relevo. Pero esta nunca llegó. Las tropas japonesas lanzaron una gran ofensiva sobre las posiciones norteamericanas. Después de 4 días de intensa lucha, las fuerzas japonesas rompieron las líneas defensivas enemigas. Los norteamericanos se rindieron 2 días más tarde. Tan solo quedó una gran colonia británica en la región, Birmania. A principios de 1942, las fuerzas japonesas habían estado presionando desde el sur del país. Las defensas británicas habían sido completamente descuidadas. Solo había unos 15.000 hombres para asegurar la defensa del país. Con esta cifra no podían enfrentarse a los japoneses. Las tropas aliadas organizaron una breve resistencia que estaba destinada a fracasar. Dos meses después de desembarcar en Birmania, los japoneses habían tomado la capital, Rangún. 8 semanas más tarde, los británicos habían sido totalmente expulsados del país. En menos de 6 meses, los japoneses se habían hecho con el control de toda la cuenca este del Pacífico. La Blitzkrieg había sido rápida y aplastante. Pero algunas señales de alerta advertían de que los japoneses no eran tan poderosos como parecían.